Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del ciclo Grandes Mujeres Artistas. Hoy vamos a hablar de Angelica Kauffmann. Angelica Kauffmann nace en Coira, en el cantón de los Grisones en Suiza, el 30 de octubre de 1741 y muere en Roma el 5 de noviembre de 1807. Para situarla un poco en la historia del arte, hay que decir que es 13 años menor que Anton Raphael Mengs y 5 años mayor que Goya. O sea que la situamos en una época en la que hablaríamos de neoclasicismo. Su padre era también artista, era pintor, Johann Joseph Kauffmann, y de él aprendió la técnica de la pintura. Además era superdotada, hablaba 4 idiomas: el inglés, el francés, el italiano y el alemán. Y además de ser una grandísima artista, como pintora también era músico y cantante. Y de hecho tuvo que elegir entre ambas profesiones y se decidió por la pintura, pero es conocida también su gran faceta como cantante. Era muy talentosa, ya con 12 años pues la pedían retratos, muchos personajes ilustres de la época, y va a viajar con su padre a Italia por primera vez en 1754. Allí conocieron Milán, visitaron Milán. Años después, en 1763, va a visitar Roma, Bolonia, Venecia, con lo cual va a conocer también el arte de los grandes maestros italianos. Y sería recibida y festejada en todos estos lugares a los que iba, precisamente por su talento y por su encanto personal. En 1764, Johann Joachim Winckelmann escribió desde Roma a su amigo Frank mencionando la excepcional popularidad de la pintora. Winckelmann, hay que recordar que es el padre de la historia del arte y de la arqueología como disciplinas tal y como las conocemos hoy en día. A pesar de haber sido hijo de zapatero, pues estudió muchísimo, fue autodidacta y llegó a escribir muchos tratados relacionados precisamente con la historia del arte y con la arqueología, a la que ya le dotó una seriedad mucho mayor de la que gozaban entonces, ya que en esos momentos se consideraba la arqueología un entretenimiento, un pasatiempo de, bueno, pues de personas ricas, ¿no? Que iban a los yacimientos a buscar objetos, y entonces él dotó a la arqueología, como digo, de una mayor seriedad. Escribió, como digo, tratados sobre historia del arte y él es el padre también del neoclasicismo desde el punto de vista teórico. A él lo que más le importaba era la antigüedad clásica, especialmente el mundo griego, y a partir de sus teorías del arte sobre el arte griego, pues estableció una serie de características que tenía que cumplir la pintura, la escultura, y que fueron seguidos por estos artistas neoclásicos. Aquí vemos uno de sus retratos más famosos. Sobre un fondo neutro pues aparece esta figura de Winckelmann escribiendo un libro, como era su profesión, y con una mirada pues inteligente. Era una persona muy inteligente, muy sensible, y así es como le retrata precisamente la artista Angelica Kauffmann. Justo pues, en estos momentos, en el año 64, Angelica le retrata. También hizo un aguafuerte de esta misma pintura, ya que Angelica también fue una grandísima dibujante y realizaba aguafuertes de sus propias obras, del mismo modo que también lo hacían otros artistas, como por ejemplo Goya. Ella era muy popular, además, porque al hablar 4 idiomas diferentes, pues se ganó el reconocimiento y la simpatía de muchas personalidades nobles que viajaban a Italia o que estaban en Roma y que pedían hacerse retratos
de su mano. Estando precisamente en Venecia, Lady Wentworth, la esposa del embajador inglés en esos momentos en Italia, pues le pidió que le acompañase a Londres. Y allí una de sus primeras obras fue esta que tenemos en la pantalla, del retrato de David Garrick, que era un dramaturgo inglés muy popular en esos momentos. Y así le retrata justo el año de su llegada, y va a ser expuesto con gran éxito de público en Londres, y a partir de ahí pues la aristocracia inglesa, incluso la familia real, pues le van a encargar retratos a Angélica. Aquí vemos al dramaturgo retratado de una forma muy sencilla, sobre un fondo neutro, sentado en una silla muy sencilla, una silla de madera, quizá recordando pues a las escenas de dramaturgia del siglo XVII, y con una mirada también pues muy inteligente que dirige hacia el espectador. Pero su más fiel amigo va a ser precisamente el pintor Joshua Reynolds, gran retratista del momento. Reynolds, en su cuaderno de notas, pues aparece frecuentemente el nombre de la pintora. La llama Miss Angélica, o incluso la llega a llamar Miss Angel, y él mismo la retrata a la artista, y ella también le retrata a él. Lo vemos en este retrato. Él fue ciertamente un mentor, pero también fue un protector, ya que alrededor de 1775 Angélica fue víctima de un engaño para casarse clandestinamente con un aventurero que pasaba por ser un conde sueco, el conde de Horn, y Reynolds pues ayudó a liberarla. Gracias a Reynolds, también Angélica fue una de las fundadoras de la Royal Academy. De hecho, ya estuvo entre los firmantes de la famosa petición al rey para que estableciera una Academia Real de Pintura y Escultura. En este retrato que hace de Reynolds, él como artista aparece apoyado sobre una mesa en la que podemos ver libros y dibujos, y justo detrás de él también una escultura antigua, ¿no? Haciendo también referencia a la profesión del personaje. Como digo, Angélica firmó esa petición para inaugurar o para crear la academia, la Royal Academy de Pintura y Escultura, a la que ella va a contribuir con muchas obras. Es una artista muy prolífica, y entre todas ellas pues podemos destacar esta que tenemos aquí en pantalla, Héctor y Andrómaca, cuando Andrómaca se está despidiendo precisamente de Héctor. Angélica fue una artista que recurrió mucho a los temas provenientes de la Ilíada y de la Odisea. En esta obra de Héctor despidiéndose de Andrómaca, Héctor, que era el hijo del rey de Troya, se prepara para ir a la batalla. Lleva su casco emplumado y sostiene una lanza. Está de la mano de Andrómaca, su devota esposa, frente a las puertas de Troya. Al fondo podemos ver, traspasando estas arquitecturas antiguas, podemos ver el mar, y podemos ver que se inicia el amanecer. Hay una criada junto a ellos que sostiene un bebé, que es el hijo de ambos, y bueno, hace referencia claramente a la Ilíada. Como digo, las arquitecturas antiguas encuadran la escena y crea un friso de figuras que era una de las características habituales también en la pintura neoclásica, ya que está refiriéndose o sigue el estilo de las figuras del Partenón, también situadas en friso. Podemos ver además cómo Angélica ha aprendido muy bien el arte de los artistas italianos, sobre todo los venecianos. Hay una enorme influencia de Tiziano en sus obras, y aquí lo podemos ver pues con esas tonalidades, esa atmósfera que rodea las figuras.
y los tonos que contrastan, el rojo, el naranja, el amarillo, son tonos también muy, muy venecianos. Otra de las obras que también presenta la Academia es Euriclea despertando a Penélope, otro tema, en este caso de la Odisea, en la que la anciana está despertando a la joven que duerme. La historia de Penélope es conocida, esperando precisamente a Odiseo, pues evita a todos aquellos pretendientes que quieren casarse con ella en ausencia de Odiseo, y ella les va dando largas siempre a través de excusas en las que ella pues lo que quiere es evitar ese matrimonio. Entonces promete casarse una vez que termine un tapiz que está tejiendo, y durante el día teje el tapiz, pero durante la noche desteje la parte que había realizado durante el día. En esta escena, Euriclea está despertando a Penélope porque Odiseo ha llegado. Vemos la figura vestida de blanco, descansando también en esa cama con los damasquinados rojos, con el fondo, un telón de fondo que es en color verde, referente precisamente al lecho nupcial, y en la parte del fondo pues una figura de Minerva, que es la diosa de la sabiduría, pero también es la diosa de las artes. En primer término, a la izquierda, encontramos también un objeto o incensario del que pues, surgen esas columnas de incienso, y podemos ver también esos contrastes de colores entre el verde, el rojo, el naranja, el amarillo. Bueno, son tonalidades también muy italianas. Su amistad con Reynolds fue criticada en 1775 por el académico Nathaniel Home en su cuadro satírico El prestidigitador, en el que atacaba a la moda del arte renacentista italianizado, ridiculizaba a Reynolds e incluía una caricatura desnuda de Kaufmann, que la veríamos al fondo frente a San Pablo, desnuda con unas medias negras y una paleta de pintora, ya que ella fue solicitada para decorar frescos del interior de San Pablo. La obra fue rechazada por la Royal Academy y de hecho el artista pues tuvo que repintar. Este es el boceto, lo que tenemos frente a nosotros, donde aparece Reynolds con una varita mágica y creando una pequeña fogata. En el lado izquierdo muchos retratos y dibujos quemándose, y al fondo pues como vemos esa escena de San Pablo. Aquí vemos el cuadro finalizado, ¿no? Tras las críticas que tuvo, pues el artista decidió repintar el fondo, y entonces en vez de Kaufmann con otra serie de figuras desnudas, pues lo que aparece es otra escena completamente diferente, ¿no? De unos caballeros pues frente a una mesa, frente a la Catedral de San Pablo. Otra de las obras importantes de Angelica Kauffmann es precisamente la Ariadna abandonada por Teseo. Es una obra del año 1774 y también retoma otro tema clásico. En este caso se trataría de las metamorfosis de Ovidio. La artista recoge el momento en el que la hija del rey cretense Minos ha sido abandonada en la isla de Naxos después de ayudar a Teseo a matar al Minotauro. La pintura mitológica de Kauffmann coincide en el tiempo con las excavaciones en Pompeya y el descubrimiento de sus frescos, descubierta en 1748. Ariadna aparece recostada en un lecho con una colcha de damasco rojo sobre un colchón blanco, y al fondo el paisaje reproduce la costa,
El gesto de la figura vestida con gasas blancas es de frustración contenida al verse abandonada. Junto al lecho, un joyero contiene un collar de perlas, un anillo y otros objetos. El peinado de Ariadna al estilo griego, con una trenza y una diadema sujetando sus cabellos, lleva pulseras finas de oro y una gasa con decoración de hilos de oro que contrastan con la piel blanca y aumentan su belleza. El rostro es referente de lo que se consideraba el estilo griego, con una nariz alargada y sigue la proporción, una nariz en forma de T junto con las cejas. Son rostros muy clásicos, muy proporcionados, que responden precisamente a esa idea de la vuelta al clasicismo. Como he dicho antes, Angelica Kauffman fue tremendamente popular durante los 16 años que pasó en Londres y realizó multitud de retratos de la aristocracia. Entre otros, tenemos aquí el retrato de Augusta, la duquesa de Brunswick, con su hijo. En este retrato se conmemora el nacimiento de Charles George Augustus, el primer hijo de Augusta, que era la duquesa de Brunswick y que era hermana de Jorge III. Al fondo vemos un paisaje y sigue la estética clásica a través de la columna de la derecha canalada, la vestimenta de la figura, parece una túnica antigua, y todo ello pues conjugado con una gran elegancia en el dibujo y en la combinación de los colores. En este retrato de familia, en el que el conde de Derby se retrata con su esposa y su primogénito, Kauffman les representa en un interior imaginario lleno de referencias a la antigüedad clásica, como vemos la columna. Esta joven familia aristocrática hace una exhibición de felicidad doméstica muy de moda. La vestimenta de la condesa es vagamente clásica, mientras que su esposo viste inspirándose en los retratos de Van Dyck del siglo anterior. Van Dyck, que fue discípulo de Rubens y que tuvo mucho éxito también como retratista de las clases aristocráticas en Londres. Aunque se especializó en pintar grupos familiares, en este caso los adultos se parecen estar suspendidos encima en lugar de estar sentados en los sofás inventados por Kauffman a la antigua. Mientras que los perros de aguas del rey Carlos, que así es como se llamaba a esta raza, miran con tristeza desde su esquina. El joven esposo, que era de baja estatura, Angélica le representa disimulando este pequeño defecto, intentando que aparezca casi al mismo nivel, a la misma altura que su esposa. La familia del conde Gower de 1772 demuestra la capacidad de Angélica Kauffman para interpretar composiciones complejas y de múltiples figuras. Era la invención, una de las características más valoradas de los artistas, y de hecho el género más valorado era el género de historia, en el que el artista pues, podía desarrollar todas estas habilidades inventivas. Kauffman, al hacer un retrato de grupo, pues también está desarrollando esa cualidad que denominaban de la invención. Este personaje, Granville Leveson Gower, fue un político británico, y aquí Kauffman lo describe como el patriarca de su familia, que se ha reunido en torno a lo que parece ser un parque. Utiliza trajes líricos para sus vestimentas y añade también otras ideas, como por ejemplo la lira, la figura de la derecha, la esposa
del político lleva una lira, aludiendo precisamente a la música. También el pergamino que sostiene el personaje en la mano, las guirnaldas florales, el busto de mármol. Todo esto pues hace referencia a las artes, a la antigüedad, a la idea del coleccionismo. El conde podría ser precisamente ese busto de piedra en el que se le habría representado. Pero la composición pues también sigue esas características del neoclasicismo. Se forma un triángulo implícito que comienza con la figura de la tercera esposa del conde en la esquina derecha, Lady Susanna. Seguimos hacia la figura de la hija con la túnica de color rosa en el vértice del triángulo y hacia abajo a la hija sentada al lado del busto, formando la tercera esquina del triángulo. El hijo y heredero del conde, George Leveson Gower, que tenía 14 años en ese momento, lleva un libro para señalar su erudición. Las tres hijas más jóvenes forman su propia viñeta y quizá están centradas en los ritos de la primavera, que podían aludir a la fertilidad y al nacimiento, ya que Lady Susanna estaba embarazada en este año, precisamente en estos momentos. Y bueno, eso se simbolizaría también con el cordero, la idea del nacimiento, el simbolismo del nacimiento. Sus mejores trabajos eran los de pintura de historia. Bajo la dirección de Reynolds, la Academia hizo un gran esfuerzo para promocionar la pintura de historia entre un público, el inglés, que estaba más interesado en encargar y comprar retratos y paisajes. A pesar de la popularidad que Kaufman disfrutaba en la sociedad inglesa y su éxito como artista, estaba decepcionada por la relativa apatía que los ingleses sentían hacia la pintura de historia. Por lo tanto, ella finalmente abandonó Inglaterra y se marchó al continente, donde este género pues, era mejor considerado, el género de historia. Aún así, como fundadora de la Royal Academy, aparece curiosamente pues, en una pintura de Johann Sofany del año 71-72. Aparecen casi todos los miembros fundadores, excepto Angelica Kauffman y Mary Moser, que sí están presentes colgadas en la pared y que no aparecen representadas como sus colegas hombres. ¿Por qué? Porque aparecen modelos masculinos desnudos, posando en una clase de dibujo, y las mujeres tenían prohibido participar en estas clases con modelos desnudos, tanto femeninos como masculinos. Y en el caso de los académicos masculinos, solo podían estudiar el desnudo masculino en privado y con modelos, y en el caso de que fueran modelos femeninas, eran prostitutas, ya que se consideraba indecente para una mujer posar desnuda para un artista. Hay un torso desnudo justo en la parte inferior derecha y uno de los académicos sostiene un bastón sobre ese torso desnudo, torso femenino. Este académico se cree que podría ser Richard Cosway, ya que era conocido por no tener demasiado afecto a las mujeres, era un misógino, y por eso apoyaría el bastón sobre este busto. Unos años más tarde, en 1795, Henry Singleton pintó otro cuadro donde sí aparecen tanto Moser como Kaufman, justo detrás del presidente Benjamin West, ya que esta obra está representando una asamblea de los académicos. De nuevo vemos pues, que están rodeados de esculturas antiguas, pinturas, y así se representan los rostros, ¿no?, de estas dos pioneras, dos artistas pioneras fundadoras de la Real Academia de Arte en Londres.
Angelica Kauffmann viaja a Roma en 1781, justo después de la muerte de su primer marido, del que estuvo separado durante largo tiempo, y posteriormente se va a casar con un artista italiano, Antonio Sciocchi. Era veneciano y por entonces residía en Inglaterra. Entonces, previamente a la partida hacia Roma se casan y poco después ambos pues, se retiran a Roma. Allí se hizo amiga, entre otros, de Johann Wolfgang von Goethe, quien dijo de ella que trabajaba más duro y que lograba más que ningún otro artista que él conociese, pero siempre impaciente quería hacer más. Esto lo escribió Goethe en su viaje italiano de 1786 a 1788. Justo en 1782 murió su padre. Y es en este año cuando pinta dos de sus obras también más conocidas, como son las historias de Telémaco. Aquí tenemos a Telémaco y las ninfas de Calipso y el dolor de Telémaco. Bueno, estos temas están tomados del romance de François Fenelon, Las aventuras de Telémaco. Telémaco, el hijo de Odiseo y Penélope, en su viaje en búsqueda de su padre. Esta obra se publicó por primera vez en 1699 y fue una obra muy popular. En esta pintura vemos a Telémaco y a su compañero Mentor, que en realidad era la propia diosa Atenea, que se había disfrazado y que fueron arrastrados a la costa, siendo recibidos por Calipso y sus ninfas. Telémaco, hijo de Odiseo, y como digo, guiado por Atenea bajo la apariencia de Mentor, naufragó en la isla de Calipso mientras buscaba a su padre. En esta escena, las ninfas de Calipso se reúnen alrededor de Telémaco ofreciéndole fruta, vino y una guirnalda de flores. A la izquierda, el anciano Mentor barbudo es llevado por la propia Calipso. Y en el segundo vemos cómo Calipso está silenciando a las ninfas que han estado cantando las alabanzas de Odiseo cuando precisamente ve la tristeza de su hijo. Vemos que en ambas el color vuelve a ser protagonista. El amarillo de la túnica de Telémaco, el azul de alguna de las ninfas, el contraste que existe entre el primer plano, estas tonalidades con el fondo, es una luminosidad muy veneciana. El paisaje es muy importante, tanto este paisaje costero que vemos en esta obra como el paisaje que vemos en la segunda obra, también del fondo del mar, y las figuras se colocan en una composición de friso, siguiendo esas pautas neoclásicas características de la pintura de Kauffmann. El ambiente o la atmósfera que se genera en estas pinturas pues también son de una gran delicadeza, de una enorme influencia italiana. Bueno, esta obra de Tres cantantes de 1795, Kauffmann representa 3 figuras de mujeres jóvenes sentadas cantando en una mesa en la que hay un escritorio de música con un libro de música abierto. Parece que fue una mujer soltera la que sirvió de modelo para las 3 figuras, que muestran la diversidad de posturas, de perfil casi frontalmente y en 3/4, y también en tipología, cabello negro, rubio y castaño. La obra en origen sigue la tradición de los estudios de expresión en los que una persona es vista desde diferentes puntos de vista, pero Kauffmann lo convierte en una escena de género. La elección del tema
No es sorprendente para un artista que inicialmente titubeó entre una carrera como pintora o como cantante. Los 3 estudios de expresión podrían corresponder a las 3 voces, soprano, mezzosoprano y alto. Y en el primer plano una partitura enrollada sobre la mesa, así como un libro, siguen haciendo referencia a la idea de la música y también a la idea de la sabiduría. A la derecha se abre un paisaje que, junto a la vestimenta de las figuras, recuerda de nuevo el arte del Renacimiento, pero del Renacimiento italiano. El valor de la música en la educación femenina también fue puesta en valor por otras artistas que ya hemos visto anteriormente, como Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. En Roma hizo multitud de retratos. Uno de los más conocidos es el retrato del Monseñor Giuseppe Spina, amigo del artista y de su esposo Antonio Succi. El monseñor pues tenía poco más de 40 años cuando fue ordenado y se hizo este retrato. El retrato se data de enero de 1798. Era un confidente de Pío VI y estaba al servicio de la Iglesia. De hecho, se convertiría en un hábil diplomático. Lleva la túnica púrpura adornada con rojo pues, de un obispo o monseñor y este magnífico sobrepelliz de encaje. Sus ojos marrones y sus cejas oscuras están marcados por una frente alta y una línea de cabello en retroceso. Tiene una carta de varias páginas en la mano que comienza con la palabra caro. Bueno, en este retrato que tenemos aquí es la única obra que se conserva en el Museo del Prado y es un retrato de Anna von Esker van Muralt de 1800. La retratada nació en 1767. Su nombre de soltera fue Anna von Muralt y pertenecía a una prestigiosa familia de la Suiza alemana. Se casó con el caballero Hans Conrad von Escher, que era un burgomaestre, lo que diríamos aquí alcalde de Zúrich, y murió en 1830. La pinta sedente, casi de cuerpo entero, viste ropas de aire clásico a la moda de los últimos años del siglo XVIII y comienzos del XIX, y en ellos predomina el tono anaranjado que se combina con el blanco. Sobre el cabello una cinta con perlas a modo de diadema realza el peinado y hace juego con un brazalete que sujeta la manga diestra. Cruza los brazos sobre las piernas y gira la cabeza hacia la derecha. A su lado, sobre un pedestal, se aprecia un ramo de rosas. La rosa es la flor del amor y el fondo vemos un paisaje con templete circular romano, cuya columnata queda rematada por una cúpula semiesférica. La imagen, de total espíritu neoclásico internacional y concepción en cierto modo burguesa, es un excelente ejemplo de efigie dieciochesca finisecular, teñida de dignidad, distanciadora y a la vez la elegante contención de una gracia coqueta. De nuevo hace referencia al naranja como la tonalidad veneciana, ¿no? Por excelencia de los artistas venecianos del siglo XVI. Otra obra que también tenemos en España es precisamente pues, este retrato que se encuentra en el Museo Thyssen. Es el retrato de una mujer como vestal. La pintura resume una tipología empleada con éxito en la retratística de la época, de tal modo que la dama se presenta ante el espectador recreando un momento de inspiración clásica, y en este caso para ofrecer un sacrificio a Minerva, que está representada en un segundo término. Ahí se distinguen, entre otros objetos, el casco y el escudo, o sea, sería palas
Atenea, la Minerva, diosa de la guerra. El pie de la pira se decora con flores y una serpiente enroscada, símbolo de la diosa. Y en dicha pira la dama arroja la ofrenda a la diosa. La composición se inspira en una pintura de Joshua Reynolds, su mentor. Y ahí se representa a Lady Sarah Bunbury, que está ofreciendo un sacrificio, en este caso a las Tres Gracias. La rosa del pelo de la dama y las que decoran el pie de la pira, pues podrían aludir al amor. Y sobre la mesa de la derecha, un paño rojo la cubre y sobre ella un incensario, y detrás de la figura una vasija sobre pie de león que asomaría por detrás. Vemos colores pastel, el azul de la gasa que cae sobre la figura, el tono rosáceo del vestido a la antigua que contrastan con el color rojo del mantel de la mesa. Este dibujo de Lady Sarah pues sigue precisamente el retrato que le hizo Reynolds a esta joven. Otra de las obras o grupo de obras más interesantes de Angelica Kauffman son precisamente sus autorretratos. Hizo muchos y esto quizá fue también por la necesidad de autoafirmarse como artista. Hemos visto que otras artistas anteriores también se autorretratan, como Sofonisba, como Lavinia, incluso Clara Peters intenta reflejar su imagen en esas superficies de los bodegones, pero Kauffman se hizo multitud de retratos. Aquí en este autorretrato, Kauffman tenía algo más de 30 años. Nos muestra su tranquila belleza, al modo sentimental de la época, resalta sus cualidades, sus rubios cabellos enmarcados en un sombrero de ala ancha, el carácter dulce de la retratada, algo que hablan las crónicas de la época. No solamente era considerada una gran artista, también destacaban su carácter dulce y su belleza amable. Es un retrato sentimental que no esconde la inteligencia y la seguridad en su mirada, como un artista que ha triunfado. Bueno, este retrato de la Galería degli Uffizi, como musa de la pintura, Angelica Kauffman se retrata sentada, casi de cuerpo entero, como una musa. Tras ella una ventana da paso a un paisaje idealizado de estilo renacentista. Sostiene el carrallón en una mano y la carpeta de hojas de dibujo en la otra. Viste a la antigua con una túnica que sujeta a la cintura con un cinturón con un relieve al estilo romano. Se representa en el instante en el que se gira, quizá para reflexionar sobre el dibujo que está realizando. La columna en la parte trasera vuelve a referenciarnos a ese mundo clásico, que además tiene tintes de arte italiano renacentista. Aquí la volvemos a ver retratada. En este caso es una alegoría de Angelica debatiéndose entre la pintura y la música, ya que Angelica tenía cualidades tanto para haberse dedicado a la pintura, como fue el caso, como para haberse dedicado a la música. Se retrata debatiéndose entre las dos artes. Parece que su cuerpo se gira hacia la pintura y parece pedir disculpas a la música por su elección. En este momento Angelica tenía 53 años, pero es un retrato idealizado de sí misma. Se retrata joven. La artista nos sitúa en la época grecorromana, con un templo columnado al fondo, un paisaje también de tonalidades muy amables, una columna con friso también en primer plano, justo detrás de las figuras. Las musas de la pintura y la música visten con colores y ropas de estilo renacentista y crean un contraste de colores con el vestido blanco.
de Angélica, que se sitúa en el centro de la escena. Aun cuando se dedicó profesionalmente a la pintura, Angélica nunca abandonó la música como afición. Aquí vemos otro autorretrato de Angélica Kauffmann. Se retrata a sí misma como una dama de mundo, con vestimenta histórica y con los atributos de su profesión. Su mano izquierda descansa sobre una cartera de dibujo y sostiene un lápiz con la derecha. Parece que está dibujando a Minerva, la diosa de la sabiduría y de las artes, que vemos justo a la derecha. Este autorretrato se puede vincular con 4 pinturas ovaladas del techo que Angélica Kauffmann pintó para la sala de conferencias de la Royal Academy en Somerset House. El tema de estas representaciones son las alegorías en el proceso de creación artística. Aquí vemos 2 de estas alegorías. Fueron encargadas por la Royal Academy en 1778. Decoraban este techo de la nueva Cámara del Consejo de la Academia y hoy en día están colocadas en el vestíbulo de la Real Academia. Son personificaciones de la invención, de la composición, del diseño y del color o la pintura, como vemos aquí. En el diseño del color o la pintura, Kauffmann representa el color como una mujer desenfrenada robando pigmento de un arco iris. Está sentada en una repisa cubierta de hierba con un camaleón a sus pies. Su cabello y ropas están sueltos. Está en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, es intuición. Mientras que el diseño o dibujo es otra figura femenina más mental. La vemos sentada, vestida de blanco y rojo pálido. Junto a ella, la figura que en realidad es el torso belvedere, que está frente a ella, que fue descubierto en Roma y que fue una obra muy copiada por todos estos artistas. Se alude precisamente a uno de los pilares de la formación académica artística, como es el dibujo. Y también se alude a algo que ocurría, como es la negación que tenían las mujeres artistas para poder reproducir con dibujos torsos desnudos al natural. Por lo tanto, también se puede leer una reivindicación de la formación para las mujeres artistas, ya que ella, como fundadora de la Academia, de la Real Academia, pues también debió de sentir, ¿no?, esa necesidad de expresar esa diferencia que existía entre la formación de los hombres y la formación de las mujeres. Ambas obras están unidas con la antigüedad. Volviendo al autorretrato, vemos esa clara influencia del arte veneciano, que Angélica conoció muy bien durante su primera estancia en la ciudad, en el año 1765-66. En 1781, en el camino de regreso de Londres a Roma, hizo una segunda parada en Venecia, y es en esos momentos cuando se considera que puede ser la fecha de este retrato. La alta calidad y la sofisticación de la pintura pues son evidentes tanto en la delicadeza de la aplicación del color con los reflejos blancos en la túnica como en la forma en que se reproducen los contrastes entre diferentes materiales, entre el satén del tiro y el pelaje del borde, entre el cartón de la cartera y la hoja de dibujo. La encarnación de la cara del artista en la vista de 3/4 contrasta con la grisalla del busto de la escultura de Minerva, que está de perfil, y ambas figuras destacan de ese fondo neutro.
Angelika Kauffmann falleció en 1807 en Roma, siendo honrada con un espléndido funeral dirigido por Canova. Toda la Academia de San Luca, fueron con numerosos eclesiásticos y virtuosos, siguieron su féretro hasta donde sería enterrada en San Andrea de la Frate. Y como ocurrió siglos antes en el entierro de Rafael, dos de sus mejores pinturas fueron llevadas en procesión. Ya para finalizar, quería poner este dibujo de Angelika Kauffmann. Es un autorretrato en el que ella se dibuja sujetando un libro como referencia a la sabiduría. Angelika Kauffmann fue una artista consciente de su valía, una artista con la idea de que el arte era universal, de que un artista podía ser músico, podía también dedicarse a la poesía, y su condición de mujer no supuso para ella un problema a la hora de trabajar, ya que recibió multitud de encargos y fue una artista muy considerada en su época. A pesar de ello, pues no es una artista conocida en nuestros días, no existen muchas referencias bibliográficas sobre ella y no existe, a decir verdad, ninguna referencia bibliográfica en español. Por lo tanto, a la hora de recomendar bibliografía o bibliografía, pues solamente puedo recomendar una obra en francés y una biografía en inglés. Hay un proyecto en la web, el proyecto sobre Angelika Kauffmann, que trata de conseguir información sobre obras, sobre su catálogo de obras, para ir cada vez más conociendo poco a poco a esta artista. Por lo tanto, bueno, pues espero que os haya gustado la clase y que os haya sorprendido, o al menos, bueno, pues que os haya podido descubrir a una artista que no conocieseis y que, bueno, pues estuvo al nivel de otros grandísimos artistas como pudieron ser Mengs, también, que era contemporáneo suyo, o el propio Goya. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo de esta serie de mujeres artistas.